Bueno, y estamos con una invitada muy especial. Ay, sí. Así es, la queríamos tener hace bastante y hoy es la tarde. Sí, totalmente. Bueno, estamos hablando de Mariana Maggio. Ella es doctora en educación, profesora universitaria e investigadora. Su trabajo se centra en el rediseño de las prácticas de enseñanza en escenarios atravesados por tecnologías emergentes y culturas digitales. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas tardes, un gusto saludarlas. Hola. Bueno, muy felices de tenerte en el programa. Y queríamos preguntarte, Mariana, viste que la didáctica clásica se construyó sobre la idea de que el docente transmite conocimientos y el estudiante esto de que los adquiere. ¿Qué aspectos de ese modelo considerás que hoy entran en tensión, viste, con la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa? Yo me permitiría decir que estaban entrando ya como en tensión desde hace bastante tiempo, ¿no? Sin irnos tan atrás, pero por ejemplo, una de las cosas que vimos en la pandemia fue que los docentes en muchos casos hacían sincrónicos y esos sincrónicos quedaban grabados, ¿no? Encuentros en línea, como con tecnologías de videoconferencia que quedaban grabados. Y después estos estudiantes decían, pero está buenísimo, ¿por qué no nos hacen estos videos? Y después cuando tienen esos videos en la mano dicen, y bueno, ¿por qué no los vemos más rápido? ¿O por qué no los fragmentamos? ¿O por qué como que esa forma que teníamos de explicar, largo y tendido, por decirlo de alguna manera, entró hace bastante tiempo en choque con lo que son estas culturas digitales, que por supuesto son más fragmentarias, cortas, multimediales, pero que son de las que participan nuestros estudiantes desde que se levantan hasta que se van a dormir. Unos nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero eso es un hecho. Esas son las tendencias culturales emergentes. ¿Qué pasa? Con los escenarios de la inteligencia artificial, esa misma explicación, que además se transmite sin demasiada reinterpretación, sin demasiada actualización en muchos de los casos, casi les diría en espejo con lo que podrían plantear los libros de texto, está de alguna manera contenida en ese conocimiento acumulado que hoy está digitalizado, por lo cual queda como en las manos de las soluciones de inteligencia artificial generativa. Sin hacer un drama de esto, lo que quiero decir con esto es que entonces, por ejemplo, cualquier libro mío, estoy hablando de mi propia producción intelectual, mis estudiantes lo ponen en una solución como Notebook-LM y lo convierten en un podcast. ¿En un podcast de qué duración? En un podcast de 13 minutos y además sacan una infografía y estudian con esos materiales que ellos están generando. La pregunta es, ¿para qué querrían estar horas y horas y horas y horas escuchándome si ellos ya encontraron un camino que tiene que ver con grabar, con editar, con abreviar, con digitalizar, con pasarlo a otro formato, que no depende de una tecnología sofisticadísima, como podríamos haber pensado hace unos años? Lo hacen con el celular que tienen en la mano, ¿no? Sí. Entonces esto es un golpe bastante fuerte que nos tiene que poner a pensar algo bastante básico, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer los docentes con estos fenómenos que, de nuevo, no los inventamos nosotros, pero que están muy fuertemente instalados en un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? La última década, podríamos decir, para hacer un corte temporal. Mariana, siempre señalás que la IA generativa hackeó la escuela. ¿Qué significa exactamente esa expresión y cuáles son las consecuencias para las prácticas de la enseñanza? Yo, lo que planteo fundamentalmente, y sale en estos días, salió un libro de Graciela Favilli, una queridísima colega. Sí. Justo ayer hablamos con Lore. ¿Sabés que Graciela es la madrina de este programa? Sí. Bueno, Graciela Favilli acaba de publicar un libro que me encanta, que vamos a estar presentando esta semana, que toma el tema del hackeo a la evaluación, ¿no? Y yo coincido que el hackeo entra de las manos de los estudiantes y va de cabeza
a la evaluación. ¿Por qué? Porque como mucha de la evaluación que hacemos cotidianamente se sostiene en esa tradición clásica más transmisiva, aplicativa, repetitiva, casi diría que todos los estudiantes, pecando de una generalización un poco rápida, ya se dieron cuenta que se resuelve bien con inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que al hackear la evaluación, hackean el corazón del sistema. A mí no me encanta que la evaluación sea el corazón del sistema, pero lo sigue siendo, ¿sí? La gente, nuestros estudiantes, están en un sistema que está organizado en torno a la evaluación, que además define, ni más ni menos, que la promoción, la aprobación, la permanencia, la acreditación, y que también es, en muchos casos, la clave de la expulsión. Cuando vos vas a ese corazón y lo hackeás, bueno, el sistema tiene que preguntarse qué voy a hacer con esto. Graciela propone trabajar con prácticas de evaluación genuinas y me parece que ahí hay una casi les diría una urgencia, empezar a pensar qué vamos a hacer con la evaluación, ¿no? Pero la pregunta más general es qué vamos a hacer con este hackeo desde el punto de vista de las prácticas de la enseñanza. Porque en definitiva el problema no es cómo evaluamos, el problema es qué posición tenemos frente al conocimiento. Y esa matriz clásica tiene todavía como un resabio, podríamos decir, una posición frente al conocimiento que es algo construido antes de que el acto pedagógico ocurra. Para todo lo que está construido antes de que el acto pedagógico ocurra, la inteligencia artificial generativa es súper eficiente. Porque me gusta mucho esta idea de Daniel Innerarity en el libro Una teoría crítica de la inteligencia artificial, donde dice, es como si fuera una máquina para aprenderse el mundo de memoria. Si ya hay una máquina para aprenderse el mundo de memoria, lo que nosotros no podemos es seguir pensando que como que la mayor parte del tiempo la dedicamos a que la gente se aprenda el mundo de memoria. Y ahí es donde retomo esta idea de reinvención que vengo trabajando desde hace más de una década, donde lo que sostengo es cuando las tendencias culturales cambian, nosotros estamos obligados, casi diría, sin hacer de esto una enunciación de tipo moral, a replantear las prácticas de la enseñanza, pero en un sentido en el que pueden ser mucho más contemporáneas y por eso más inclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la pregunta es cómo vamos primero a reconocer que esto sucede, cómo vamos a comprender estos fenómenos y cómo vamos a generar rediseños de las prácticas donde lo que hacemos tenga sentido, donde lo que hacemos sea relevante desde el punto de vista de las finalidades educativas, donde lo que hacemos sea importante para nuestros estudiantes en términos de una experiencia que no se quieren perder, pero que quieren participar, donde todos podamos sentir que vale la pena. ¿Sí? Sí. Ahora, si la información ya no es escasa y puede generarse así automáticamente, ¿cuál debería ser hoy para vos el verdadero propósito de enseñar, por ejemplo? A ver, yo lo primero que siento es que estos fenómenos culturales son muy complejos. Cuando uno dice, hablemos de la inteligencia artificial generativa y pone el énfasis en que como hicimos los últimos 3 años, en que los estudiantes tienen que aprender a promptear, o que la humanidad tiene que aprender a promptear, claro. Estamos como quedándonos con la capa súper instrumental, ¿no? Y mientras lo hacemos y ponemos toda la energía en eso, perdemos de vista que la propia inteligencia artificial está reformulando las interfaces para que cada vez prompteemos menos, ¿no? Hoy vos le das una instrucción a una inteligencia artificial, ni siquiera de las más sofisticadas, para hacer, no sé, para escribir las rúbricas para para un curso completo, y lo hace de una manera muy eficiente, con una sola instrucción. Sí. Entonces, como que estuvimos hablando de prompteo 3 años, tal vez no era el centro de la cuestión. Ahora, comprender lo que es la inteligencia artificial generativa
de nuevo, es un fenómeno muy complejo, que tiene capas que son económicas, que son productivas, que son sociales, que son de espejos, que son de patrones, que son de inadecuaciones, que son de energía, o sea, miles de capas probablemente, ¿no? Ahí me gusta mucho el trabajo de Kate Crawford en Atlas de Inteligencia Artificial, publicado por Fondo de Cultura Económica, que devela de alguna manera todas estas capas. Esa comprensión compleja de los fenómenos emergentes la tiene que hacer la escuela, ¿no? Y la tiene que provocar la escuela, y la tiene que sostener en el tiempo, porque estas además son tendencias mutantes, ¿no? O sea, son tendencias, van cambiando. Y por otro lado, nosotros tenemos que poder entender cuál es lo que distingue a nuestra humanidad en la escena del aprendizaje y la construcción de conocimiento. Y yo creo que esa es una pregunta importante, ¿no? Formular nuevas preguntas sigue siendo algo que nos distingue. La problematización a la manera de Freire, el mundo está lleno de problemas sin resolver. ¿Qué pasa si nosotros ponemos esto en la mesa del aula en una oportunidad de colaboración entre nosotros colectivamente y con las tendencias culturales emergentes? Nos queda la edición, dice Jorge Carrión, una idea que me interesa mucho, porque si vamos a escribir con máquinas inteligentes todavía nos queda una responsabilidad gigante, que es la revisión, la edición, podríamos hasta decir la pelea por la humanización de ese tipo de productos. Nos queda la pregunta por el criterio. ¿Desde dónde estás haciendo esto? ¿Desde dónde lo estás contestando? En proceso de comprensión complejo. Y esa respuesta siempre se resuelve desde enfoques disciplinares, y no necesariamente la inteligencia artificial va a buscar con precisión a esos enfoques disciplinares. Y así sucesivamente. Yo creo que nosotros tenemos que poder comprender todas esas tramas, que son tramas cognitivas, culturales, sociales, incluso podríamos decir, creo que antropológicas, donde entrar a jugar con nuestras perspectivas pedagógico-didácticas, ¿no? Es un desafío gigante, pero cada vez que vos entrás a hacer ese juego, como que lo que sucede en el aula vuelve a tener una fuerza arrolladora. No hay manera de emular eso desde la inteligencia artificial generativa. Bien. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué lugar ocupan la creatividad, la interpretación, el pensamiento crítico en escenarios justamente donde una máquina puede producir textos, imágenes o, por ejemplo, explicaciones en segundos? Bueno, depende de la propuesta, ¿no? Y acá, cuento súper brevemente algo de la experiencia que estamos llevando adelante este cuatrimestre en la materia que dicto en equipo, por supuesto, que es Educación y Tecnologías en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Estos son temas de la materia, ¿no? Pero son temas de la materia que si uno los aborda con inteligencia artificial generativa, los resuelve bastante bien, por decir algo. Sí, pueden tener sesgos, pero ni siquiera son tantos, entre otras cosas porque, dado un marco de trabajo, entre otras cosas, la inteligencia artificial agarra, cita a Karina León, cita a mí, como que opera con nuestro propio marco de referencia. Entonces no hay tanto margen para el error. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos? Y ahí es donde decimos, bueno, pero los problemas persistentes son mucho más grandes que aquellos para los cuales tenemos conocimiento construido. ¿Qué está pasando en el mundo, por ejemplo, desde estas tendencias culturales que están operando, generando mutaciones aceleradas que escasamente llegamos a comprender? ¿Cuáles son las tendencias emergentes, no estas, las que vienen y cómo las estamos
cómo las estamos pensando prospectivamente, cuáles son los debates que no están saldados, ¿no? Digo, bueno, cualquiera diría, pero en esta materia se habla de la prohibición de la tecnología. Bueno, tenemos una posición recontratomada frente a eso, pero todavía es un debate, y mis estudiantes tienen que ir y dar ese debate con los mejores elementos teóricos conceptuales, y así sucesivamente. Entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo laburamos esto para que sea algo inolvidable, por decir algo, que sea poderoso, que sea... Dijimos, bueno, vamos a hacer un ciclo de streaming, que es en este momento como la apuesta central de la materia, donde hay 5 episodios que refieren a estas cuestiones totalmente relevantes, codiseñados con estudiantes y a cargo de los estudiantes, y si quieren ver en nuestro canal de YouTube de Tecnoeduva. Te consulto algo, ahí Mariana, Sí. ¿lo haces con Sebastián Fiorino? Sebastián es como quien nos ayudó a diseñar esta experiencia para el posgrado. En el posgrado, en la maestría en tecnología educativa, lo estamos haciendo desde el año pasado, y es una persona totalmente clave para nosotros en este desarrollo. Esta es la experiencia en el grado, y entonces podríamos decir que Sebastián nos acompaña moralmente, pero está a cargo de los estudiantes. O sea, son los estudiantes los que están haciendo el streaming. Qué bárbaro. Desde la didáctica clásica se valora la respuesta correcta, Mariana. ¿Crees que en la actualidad debemos poner más énfasis en la formulación de preguntas, más en las preguntas que en las respuestas? Yo creo que lo correcto refiere a lo sabido, a lo construido, a lo que mira retrospectivamente, a aquello que está consolidado en un campo disciplinar. Y me parece que en este momento nosotros tenemos que poner el énfasis en tener unas comprensiones aún relevantes de esos saberes construidos, pero puestos al servicio de otra cosa, ¿no? Que son estas situaciones de problematización, de creación, de búsqueda. Me parece que por ahí tiene que ir el centro de la cuestión. Cuando vos le decís a los estudiantes, bueno, ustedes están a cargo de un streaming para hablar de qué le está pasando al mundo con estas tendencias culturales emergentes en la pospandemia. No hay una respuesta correcta. Claro. Hay un trabajo tremendo de chicos que van y se tragan literalmente los libros enteros para estar a la altura de las circunstancias. Y lo que producen es totalmente original. Cuando pasó el streaming, después de un trabajo muy supervisado, muy acompañado, de muchísimas idas y vueltas, de muchísimas revisiones, o sea, nosotros decimos, bueno, ya está, ya aprendieron. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es que estamos pudiendo hacer streaming cual si fuéramos un medio, ¿sí? Y esto está a cargo de nuestros estudiantes que se forman como tecnólogos educativos. Claro. Esta es como la convicción profunda que tenemos como docentes, que cuando uno atraviesa prácticas de estas características, aprende, pero aprende. Yo no creo que ninguno de mis estudiantes de este cuatrimestre se vayan a olvidar de esto, me animo a decir, en su vida. Y lo que pasa es que el streaming, viste que es un espacio de intercambio, de interacción, bueno, de investigación es también. Un espacio de poner su cuerpo, de poner su voz, sí. de cambiar de lugar, porque vos estos chicos, chicas, en muchos casos están todo el día consumiendo streaming, Claro, ¿no? claro. Y resulta que se ven a ellos en ese lugar con su voz, con su registro, con lo que aprenden en la universidad, con lo que aprenden en una universidad que está atravesando un momento muy complicado, Sí. y que todavía, vamos a decir, resiste y lucha desde la creación de conocimiento original, no en manos de los investigadores, en manos de las aulas de grado, Sí. y en las manos de sus estudiantes, como cambiados de lugar. No porque yo no asuma mi responsabilidad como docente, yo tengo una responsabilidad completa por todo esto, sino por cómo protagonizan el proceso de construcción de conocimiento y cómo esto les va a dejar indefectiblemente marcas, y cómo además pueden ir a laburar como tecnólogos educativos, ni bien salen de esta experiencia.
Claro, y viste que también pasa que hay docentes que sienten temor a estas nuevas tecnologías. ¿Qué riesgos vos observás, por ejemplo, en las posiciones extremas, esto de prohibir completamente la IA o adoptarla sin reflexión crítica, por ejemplo? Yo tiendo a pensar, digo, después de darle muchas vueltas al asunto, es que no está pasando ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Porque no hay adopciones que no sean críticas en el sistema educativo. Los docentes sabemos lo que tenemos que hacer, o sea, y tenemos preocupación frente a estos temas y tenemos la experiencia que nos da haber pasado por el cambio de época, ¿no? Y ese cambio de época incluye lo que fue el modelo 1-1, lo que es el emerger de las redes sociales, lo que es hoy estos ensayos tal vez modestos, pero no por eso poco significativos en materia de inteligencia artificial. Y respecto a las posiciones de prohibición, son muy difíciles de cumplir, ¿no? Sí. Entonces, tenemos datos de todo tipo, desde chicos que llevan 2 celulares y eran uno y se quedan con el otro, sí, hasta las situaciones más variadas, ¿no? Incluso, y a mí me generan mucha preocupación, en particular estas, que es que frente a la falta de dotación tecnológica en las instituciones educativas, cuando llega la hora de la verdad, dicen saquen los celulares o traigan los celulares de la caja, porque la única manera de mirar una simulación matemática, o sea, es con el celular del estudiante, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay algo para pensar, ¿no? Y en detrimento de quién van estas prohibiciones, pensando que de alguna manera como le quitaron importancia a la discusión sobre la inclusión digital. Sí. Estamos en deuda en materia de inclusión digital. Sí, sí. Pero además, a los chicos y las chicas, para que puedan vivir en esta sociedad que está atravesada profundamente por la digitalización de las plataformas, tenemos que formarlos, tenemos que poder darles realmente una solidez de criterios, argumentativas, de filtros propios, no de filtros tecnológicos, y eso necesita para ocurrir un ambiente, podríamos decir, muy cuidado, donde la tecnología de alguna manera tiene que estar. Entonces, a ver, yo tengo mi investigación, si quieren, más vieja, que es la que condujo a la realización de mi tesis de doctorado, analiza el cambio de siglo desde el punto de vista de lo que denominé la inclusión genuina. Cuando aparece Internet, los docentes que primero, sobre todo en el nivel superior, incluyen las tecnologías que en este momento denominamos de la información y la comunicación en sus aulas, son los docentes que se dan cuenta de que están cambiando las formas en que se construye el conocimiento disciplinar. Entonces dicen, ojo, porque matemáticas ya no se hace igual, entonces yo necesito simuladores. O geografía ya no se hace igual, entonces yo necesito sistemas de representación multimedial del espacio. O ya no se diseña igual, entonces necesito software de diseño asistido por computadora. Todo eso lo tenemos súper documentado en el pase de siglo. Entonces ahí yo dije, bueno, estas tecnologías tienen un sentido epistemológico, que cuando las incluimos en el aula, tienen que venir con ese sentido. Tienen que dar cuenta de cómo se construye el conocimiento disciplinar en un momento de la historia. Cuando una segunda muestra, en la década de 2010, conecta ya con lo que es la alta disposición tecnológica en secundaria a partir de programas como Conectar Igualdad. Y ahí los docentes que primero se abrazan a Conectar Igualdad y dicen, es acá, son los que reconocen que hay un sentido social y cultural. Son los que te decían, bueno, pero estos chicos no tienen biblioteca en la casa. Y ahora nosotros les podemos no solo dar una biblioteca para ellos, le podemos dar una biblioteca para sus hermanas y hermanos. Son los que dicen, estos chicos estaban saliendo de la secundaria sin tener una
un CV hecho para ir a buscar trabajo, y ahora lo pueden hacer. Son los que decían, esto les puede permitir generar un emprendimiento en las escuelas técnicas, y entonces ahora van a poder hacer electrónica. Bueno, son docentes que se avivan del sentido social, muy tempranamente del sentido social y cultural de la inclusión. Sí. Si yo pienso en esos términos de inclusión genuina, que es esa categoría que construí, hoy uno podría decir, se vuelve a jugar ese partido donde vemos tendencias culturales que están atravesando los modos en que construimos conocimiento. Y si eso es así, sacarlas es hacer omisión curricular, es no enseñar lo que se supone que debemos enseñar, que son las versiones más actualizadas del conocimiento. Porque para lo demás está no solo la inteligencia artificial, está la historia de los campos disciplinares, ¿sí? Nosotros tenemos que poder dar cuenta de cómo se construye el conocimiento, de cómo, si quieren, se trabaja, cómo se investiga. Y bueno, vayan a buscar a alguien que no esté repensando esto desde una perspectiva de tendencias culturales emergentes. Entonces, ¿enseñamos esto, que es el camino a la inclusión plena? ¿O decimos, no, bueno, es que nos complica mucho el día? Yo entiendo que nos complica el día, pero lo primero que tenemos que hacer es convencer a la familia de que no les pueden dar los celulares a los chicos cuando tienen 6 años, que no pueden darnos un pibe adicto al aula, a las redes sociales cuando tiene 9. O sea, creo que hay que laburar donde hay que laburar, ¿no? Tal cual. Bueno, Mariana, te agradecemos un montón por este tiempo. La verdad que es re interesante este tema. A mí me toca, por ejemplo, yo soy profe de audiovisual y bueno, me encontré un día cuando llego a la escuela con los bolsilleros, ¿viste? Y justo mi materia es pura y exclusivamente usas el celular, porque vos, por ejemplo, estamos dando planos, bueno, un montón de contenidos, plano, ¿viste? Bueno, y demás. Entonces, claro, cuando les explicaba plano y los llevaba a la práctica, sí o sí tenía que usar el celular. Entonces, me siento muy identificada con lo que decís, eso por un lado. Y por el otro, esto en escuela privada. En escuela estatal me pasó el otro día que tuve un nene que tuvo ataque de pánico en plena clase. Entonces, bueno, claro, yo hice una capacitación, bueno, porque he sufrido de ataques de pánico. Y, claro, los nenes se reasustaron, bueno, yo intervine, por suerte no pasó a mayores, bueno, resolví la situación, bueno. Cuando se va el nene, lo retiran, lo viene a buscar la mamá, me pongo a charlar con el grupo y les digo, bueno, para la próxima clase, porque se quedaron como pensando y me preguntaban qué le pasó, profe, qué sé yo, primer año. Les digo, bueno, tuvo un ataque de pánico, le digo, me encantaría que puedan investigar, si quieren ahora, que tienen los celulares, le digo, ¿qué es un ataque de pánico? Para poder entender a nuestro compañero y poder ayudarlo. Bueno, y se pusieron a investigar, pero re contentos, y surgió una clase hermosa que terminó hablando de debate, de ciudadanía y de todo, y bueno, y ellos ahora me dicen, profe, ahora sabemos lo que es un ataque de pánico y qué podemos hacer para ayudarlo a Fabricio. Y eso fue maravilloso, y ahí podemos ver cómo usaron la inteligencia artificial para buscar información para ayudar a su compañero. Vos fíjate qué simple en una clase. Y digo, ahí se abre como pensando, ¿no?, en esto de diseño pedagógico. Sí. Uno podría decir, bueno, esta es la construcción preliminar, ahora tenemos que ir a validarlo con un especialista, ¿no? Sí. Y ¿cómo lo validas con un especialista? Y también a través de una plataforma digital, porque es mucho más fácil que logres tener una videollamada con un especialista que logres que el especialista venga a la escuela. Claro. Ojalá fuera posible, pero en la mayor parte de los casos, digo, este tipo de trabajos que necesitan validaciones, que necesitan consolidaciones, que necesitan como un escenario más polifónico, también encuentran en las plataformas digitales las condiciones para la polifonía. Entonces, sí, me parece que de nuevo, entonces, ¿y cómo lo haces si no tenés nada? Bueno. Tal cual, pero bueno, es hermoso, me encanta debatir ahora con vos, porque de verdad hay un montón de cosas para hablar. Así que te vamos a volver a convocar. Exacto. Sí, bueno, muchas gracias. Felicidades por todo lo que hacen. También gracias por la invitación generosa, que podamos contar nuestro trabajo en este espacio.
y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Mariana. Un abrazo. Hasta luego. Pasó por Asuntos Docentes Mariana Maggio, doctora en Educación y profesora universitaria e investigadora.